Buenos días. Y bienvenidos a este evento, Confrontando y Enfrentando Desafíos. La Iglesia Primitiva como modelo de resiliencia para la comunidad inmigrante latinoamericana en los Estados Unidos. Bienvenidos a todos que están aquí en Chicago y también a los que están asistiendo de todas partes por Zoom. Por quien es 7 en la mañana, entonces gracias por estar aquí. Me llamo Hannah Andre y soy decana académica y profesora de la historia de la iglesia aquí en el seminario North Park. Me alegra mucho darles la bienvenida a este lugar en esta mañana. Es una alegría compartir este tiempo de aprendizaje con ustedes. También es alegría colaborar con la conferencia central del pacto y el superintendente Dani Martínez y también con Edgar Torres, el presidente de ALIPE. Gracias por su apoyo en la organización de este evento. También quiero dar las gracias a profesora Armida Belmonte Stevens por su visión por este evento. Ha sido un sueño de ella y de nosotras tener un evento así. Entonces, yo doy gracias a Dios para realizar esta visión hoy. Gracias a ustedes por estar aquí en esta mañana. Espero que sienten en casa, que han tomado café. Y también hay un baño. Hay un baño al final del pasillo. En este piso y también hay más arriba, en el segundo piso y abajo en el sótano. Esta mañana vamos a reflejar juntos sobre la iglesia primitiva y qué es que podemos aprender por su ejemplo para ser personas, iglesias, un pacto, fieles y resilientes hoy en día. Es mi privilegio presentar a nuestro maestro de esta mañana, Julio Izaza, profesor en Teología de la Misión. Julio Izaza, nacido en Colombia, está casado con Katie Izaza y es padre de Samuel y Benjamín. Sirvió 11 años en la Iglesia Pacto de Colombia y luego obtuvo su maestría en divinidad en Chicago. No dijiste de cuál seminario. North Park Seminario. Conmigo. Entre 2012 y 2015 trabajó en la formación de líderes universitarios y profesionales con Serve Globally en Medellín, Colombia. Desde el 2016 se ha desempeñado como profesor en el Seminario Bíblico de Colombia, en las áreas de teología de la misión, contexto cultural y estrategias de impacto, labor integral, y trabajó con comunidades indígenas en teología oral en la selva colombiana. Su labor se ha enfocado en discipulado holístico, educación teológica y construcción de paz. Tiene una maestría en conflicto y paz de la Universidad de Medellín y actualmente cursa un doctorado en teología y paz en el Oxford Center for Mission Studies en Inglaterra. Reside este año
en Minnesota con su familia, donde escribe su tesis titulada Cultivando paz integral o bíblica en un contexto de violencia socioambiental. Gracias, profesor Julio, por estar con nosotros esta mañana para compartir sus estudios y sus experiencias. Antes de que empiece el profesor Izaza, favor de acompañarme en darle la bienvenida a Edgar Torres, el presidente de ALIPE, para bendecir nuestro tiempo juntos. Más que nada estoy muy agradecido por ver ese grupo junto, que sabemos que la Universidad de North Park, junto con ALIPE, la Asociación Latina de las Iglesias del Pacto, y la Conferencia Central, una de las cosas que es muy importante es la educación y formación espiritual para nuestros pastores y líderes y nuestra juventud que se está desarrollando. Y es algo que nosotros valoramos mucho, y es por eso que les podemos ofrecer este tipo de lectures. En inglés se dice lectures porque, si ustedes saben, los americanos y muchas personas, la cultura americana, esto es normal para ellos, tener eventos de esta forma, y nos gustaría que nosotros como latinos también nosotros tengamos nuestros eventos en español para nuestra gente y por nuestra gente. ALIPE está muy contento de poder hacer este compañerismo con North Park Theological Seminary, la Conferencia Central, pero más que nada vamos a orar en esta mañana para que el Señor sea bendiciendo, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros oídos para lo que Él tiene para nosotros. Oremos. Señor, esta mañana damos toda la honra y toda la gloria a ti, Padre, porque tú eres grande y misericordioso, tú eres bello, Padre. Y en esta mañana, Señor Jesús, te pedimos que seas tú bendiciendo este tiempo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu tocando nuestros corazones para reconocer, Señor Jesús, que en todo, Padre, tu mano poderosa ha estado con nosotros, Señor Jesús. Y te agradecemos por esta oportunidad, Padre, no solamente de compañerismo, pero para aprender más, Señor Jesús, de lo que tú quieres para tu pueblo durante estos tiempos difíciles, Señor Jesús. Más que nada confiamos en tu bondad, confiamos en tu grandeza y confiamos, Señor Jesús, que tú eres el Dios protector y que estás con tu pueblo en estos tiempos, Padre. Pero te damos la honra y toda la gloria, Padre, por este tiempo. También te pedimos por Julio, Señor Jesús, por el profesor que nos va a estar dando esta lectura, Señor, que podamos aprender, escuchar algo nuevo, algo fresco para nuestra alma, Señor Jesús, y que podamos regresar con ese entusiasmo a nuestras iglesias, Padre, de poder compartir esto, lo que hemos aprendido, no solamente con la iglesia, pero con nuestra comunidad, Señor Jesús. Te agradecemos por las grandes cosas que estás haciendo en las iglesias latinas del pacto y por todas las instituciones que han hecho posible poder tener este evento. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Padre. Recíbelo en esta mañana, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Es increíble ver a Edgar Torres aquí. Ustedes no saben, tenemos una historia con él. ¿Cuándo fue CBCIP, Edgar? ¿En qué año fue? 2011 hicimos un evento aquí en North Park con la universidad y con profesores del seminario, y tuvimos un grupo de unos 20 y algo de jóvenes latinos estudiando por un mes aquí. Y hoy en día Edgar es el presidente de la Iglesia del Pacto Hispana de Estados Unidos. Esto es increíble lo que Dios puede hacer, ¿no? Y vamos a seguir soñando porque cosas buenas vienen más adelante también. Entonces, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, me pidieron dar como un comercial. Este es un libro que se hizo en inglés y que ha sido traducido a español. Y está a la venta, creo, no sé cómo lo venden, pero son las afirmaciones del pacto. Yo justo estoy enseñando esto a los estudiantes en Colombia. Esta tarde tengo que dar una clase sobre las afirmaciones del pacto a los estudiantes en Colombia. Es un buen libro y recomiendo pues que lo puedan obtener. No sé de los costos y eso, entonces no soy bueno para dar publicidad, pero ese es el libro. Bien, entonces la forma como vamos a hacer esta mañana es: yo voy a compartir con ustedes 40 minutos y luego vamos a trabajar en grupos pequeños con unas preguntas.
Luego de ese trabajo en grupos pequeños, hay como un break, un descanso para que coman algo, aunque yo creo que ya se lo comieron porque hay mucha gente allá comiendo. La idea es que coman algo y después venimos y compartimos sobre eso que trabajamos en los grupos pequeños. Yo creo en algo que se llama la construcción del conocimiento juntos, donde yo comparto algo, pero la idea es que después dialogamos y juntos podamos construir, lleguemos a unas conclusiones que podamos compartir en nuestras comunidades y seguir trabajando con base en eso. ¿Está bien? Bueno, entonces, como introducción, yo quiero empezar hablando de algo que se llama posicionalidad. Esa palabra no existe en español, yo me la inventé porque está en inglés, pero en español no se dice esa palabra, posicionalidad del ponente, o sea, mi posicionalidad. ¿Quién soy yo aquí? Entonces, yo me veo como una persona, en inglés se dice outsider o insider. Outsider porque yo no soy parte de las iglesias latinoamericanas aquí en los Estados Unidos. Yo soy alguien que viene de afuera, por así decirlo. Aunque he trabajado un poco con las iglesias, soy alguien que viene de afuera. Pero a la vez soy un insider, o sea, alguien de adentro, porque en este momento yo soy un inmigrante también. ¿Sí? Soy un inmigrante que hace parte de este grupo de personas que han emigrado a los Estados Unidos de una u otra forma. Entonces, y por esa razón hay muchas cosas que ustedes saben más que yo, la experiencia de trabajar en sus comunidades locales. Entonces, vamos a hablar de la iglesia primitiva bajo el Imperio Romano, lo que implicaba eso. Vamos a hablar de la comunidad latina migrante un poco aquí en los Estados Unidos. Luego, algunos principios de resiliencia comunitaria inspirados en la iglesia primitiva, implicaciones teológicas y pastorales para las iglesias hispanas en los Estados Unidos. O sea, ¿qué implica todo esto teológicamente y pastoralmente? Y finalmente, pues el diálogo para la construcción de teología y prácticas pastorales juntos. Cuando dialogamos, estamos haciendo teología. Déjenme leer entonces un resumen de lo que yo quiero compartir en esta mañana. Entonces, este trabajo analiza la iglesia primitiva como un modelo de resiliencia comunitaria aplicable a la experiencia contemporánea de los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. En medio de un contexto de opresión y marginalización bajo el Imperio Romano, los primeros cristianos desarrollaron una espiritualidad de resistencia basada en la fe, la comunión y la esperanza escatológica. De manera análoga, la comunidad inmigrante latinoamericana enfrenta hoy sistemas modernos de exclusión que desafían la fe, la identidad y sentido de pertenencia. La reflexión teológica y pastoral muestra que la resiliencia espiritual no solo permite la supervivencia, sino también la transformación y el testimonio profético de las comunidades en contextos diversos. A lo largo de la historia bíblica, el pueblo de Dios ha mostrado una capacidad singular para mantener la fe, incluso en medio de estructuras de poder opresivas. Dios ha obrado por su pueblo en contextos complejos bajo imperios como el egipcio, el asirio, el babilónico, el persa, el griego y el romano. La iglesia primitiva, nacida en el corazón del Imperio Romano, constituye un ejemplo paradigmático de resiliencia y espiritualidad social. En el contexto contemporáneo en el que viven los inmigrantes latinoamericanos aquí en los Estados Unidos, hay desafíos similares: exclusión, vulnerabilidad, persecución y búsqueda de sentido. La tesis de este trabajo sostiene que la iglesia primitiva ofrece un modelo teológico y pastoral de resiliencia comunitaria que puede iluminar la experiencia actual de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos. Así como los primeros cristianos resistieron la opresión imperial mediante la fe y la comunión, la iglesia inmigrante puede encontrar en ese ejemplo un camino de esperanza, resistencia y misión. Entonces, la tesis o la pregunta que hacemos para este diálogo es: ¿qué hacer y cómo responder teológica y pastoralmente frente a la situación actual de la comunidad migrante latina aquí en los Estados Unidos? Entonces, el primer aspecto que quiero hablar un poquito es el contexto, ¿sí? El contexto donde se encontraba la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Pero en este contexto, era un contexto de opresión política, social y religiosa. También hay aspectos culturales dentro de este contexto.
Generalmente cuando yo comparto una charla, yo siempre me voy al Antiguo Testamento y empiezo desde Génesis y recorro toda la historia para llegar a donde estamos, porque yo creo en el aprendizaje de toda la narrativa bíblica para entender el contexto actual. Pero por el tiempo no podemos hacerlo. Pero muy rápido tenemos que hablar del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ha estado bajo imperios también, ¿sí? Podríamos empezar desde Abraham, pero pues por el tiempo no podemos. Pero el primer imperio, por así decirlo, es el egipcio, que los tuvo esclavos por unos 400 años. Y luego el Señor los liberó de esa esclavitud. Luego llegaron a la tierra prometida. Ahí se formó el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se dividió en dos, en Israel y Judá. Israel fue invadido por un imperio que es el imperio asirio. Y luego Judá fue invadido por el imperio babilónico. Luego fueron liberados por el imperio persa. Y luego el imperio griego llegó, y luego un grupo de judíos se levantaron en revuelta contra el imperio griego de esa época y lograron liberar a su pueblo por varios años, los que llaman los Jamoneos o los Macabeos, que fueron los que estuvieron más o menos en el tiempo intertestamentario entre los dos testamentos. Y luego después de eso entonces llegó lo que llamaríamos el Imperio Romano. El Imperio Romano es el imperio que existe durante el tiempo de Jesús. Entonces hablemos un poquito sobre el Imperio Romano y el concepto que se llama la Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? ¿O qué era la Pax Romana? Era un sistema que utilizaba el imperio para mantener la paz, por así decirlo, pero era un sistema opresivo, ¿sí? Donde se utilizaba el terror, la violencia para que la gente estuviera tranquila o calmada. Entonces miremos un poquito sobre eso. El Imperio Romano fue una estructura civilizadora y la palabra civilizar o civilización se utilizaba para convertir a las personas a lo que yo quería que fueran, por así decirlo. Si yo quería que las personas fueran como los romanos, entonces los hacía que ellos se vistieran como los romanos y estuvieran como los romanos. Fue lo que se hizo con nuestra colonización, que llegaron los españoles a nuestra América Latina y querían civilizar a nuestros indígenas. Entonces, ¿qué tenían que hacer los indígenas? Aprender español, divertirse como los españoles y tomar la religión de los españoles. Eso era civilizar. Los que no hablaran español, o los que no vistieran como los españoles, o los que tuvieran otras religiones, no eran personas civilizadas. ¿Sí? Entonces, es el concepto más o menos de civilización. Tenía una civilizadora totalizante que abarcó la política, la economía, la religión y la cultura. Roma ejercía su dominio mediante el control militar, la centralización del poder y la ideología de la Pax Romana. Una supuesta paz que en realidad encubría tensiones socioeconómicas profundas, especialmente las provocadas por los altos impuestos y la resistencia religiosa de grupos judíos como los fariseos. Tácito decía, ellos crean desolación, los romanos, y la llaman paz. Dentro del ser parte del Imperio Romano era complejo para muchas personas, especialmente para los judíos y los cristianos. No tenían acceso a eso de la ciudadanía romana, o algunos tenían por herencia, pero era muy complicado llegar a ser un ciudadano romano, y si no se era ciudadano romano, entonces no se tenía muchos derechos que podía tener cualquier persona que era romana. Entonces era muy complejo para ellos. Entonces la ciudadanía romana confería privilegios legales, políticos y sociales. La mayoría de la población, judíos y cristianos, no tenían acceso a estos derechos. El culto al César. Los líderes del Imperio Romano querían que se les llamaran, por así decirlo, como dioses. Y se les pedía a la gente que se inclinaran ante ellos. Los cristianos decidían que no. Y eso se veía como una traición política. No hacer parte de ese culto, por así decirlo, no darle el honor que se refería a estas personas, entonces era considerado una traición política. Los impuestos en Palestina eran muy, muy altos y eso llegaba a que mucha gente llegara a la pobreza, ¿no? Y eso causaba muchas tensiones. La división social
Un cuarto y tercio de la población del imperio se encontraba en condición de esclavitud, más o menos el 95% de la población era pobre. Y un 3% era ricos. Tenemos un 2% ahí que tal vez está en la mitad, pero era una gran división social. A los judíos se les permitía practicar su religión, pero no se les permitía ejercer plenamente su voz profética pública que denunciaba las injusticias social o económica. Si alguien se levantaba a decir algo en contra del sistema, podía experimentar la muerte, la cárcel o la muerte. Entonces era un asunto complejo poder tener una voz profética en ese contexto. ¿Cuál era entonces la situación de los primeros seguidores de Jesús en este contexto? Fueron marginados, perseguidos y estigmatizados por su fe. No solamente desde el imperio, sino también desde una población judía que los persiguió a ellos porque los consideraba herejes en muchos casos por esta nueva forma de ver la fe. Había una persecución teológica y cultural sobre ellos. Había una persecución política por parte del imperio romano. Esta negativa a participar en lo que llamaban el culto imperial, o sea, darle la honra y el honor al emperador, reconocer su poder y todo lo demás, llevaba a que los cristianos de esa época eran considerados, eran perseguidos o eran considerados en muchos casos objeto de persecución política, ¿sí? Porque ellos no consideraban al César como el Señor, ¿sí? Ustedes, generalmente en nuestras comunidades cristianas, en Colombia se hace mucho eso, no sé acá, le dicen a uno que diga que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y uno dice Jesús es el Señor. En nuestros contextos tal vez el significado de eso no es tan profundo, ¿sí? En el contexto del Imperio Romano era muy profundo, no solamente una declaración religiosa, era una declaración política. Decir que Jesús era el Señor era ir en contra del sistema romano, porque no se estaba reconociendo al César como el Señor. Por eso podía llevar a una persona a la muerte, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice, si alguien dice que Jesús es el Señor, Pablo no solamente está haciendo una declaración religiosa de fe, sino una declaración política, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Es una declaración política la que Pablo está viendo ahí. Entonces, a muchos cristianos les costó la vida decir que Jesús es el Señor. Entonces, esta afirmación no solo era una confesión espiritual, sino también una propuesta alternativa de autoridad y lealtad. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, estos primeros cristianos les va a tocar no solamente ser resilientes en cuanto a lo que creen en su fe, sino enfrentar situaciones políticas complejas que pueden llevarlos a la muerte. Frente al imperio, a las situaciones que estaba viviendo el imperio, hay varias respuestas que encontramos. Varias respuestas que vamos a encontrar. Entonces, hay dos grupos que responden, dos grupos fundamentalistas que responden frente al imperio. Y hay dos grupos de celotes, ¿sí? Cuando pensamos en los celotes, generalmente pensamos que es un grupo revolucionario, ¿cierto? Pero también habían líderes religiosos que eran celotes, celosos de la fe. Pablo, por ejemplo, era considerado un tipo de celote, alguien que era radical en cuanto a sus creencias, ¿sí? Entonces, frente a esas situaciones del imperio, hay tres posibles respuestas. Entonces, la primera es una respuesta religiosa. Y aquí es donde está este grupo de celotes o personas celosas de la fe, que están apegados a la ley, al cumplimiento estricto de la ley del Antiguo Testamento, más a unas leyes que han agregado a estos textos. Y ellos, en respuesta a esta situación, ellos siguen muy apegados a la fe, pero en muchos casos ellos negocian con el imperio, porque el imperio se convierte en un aliado para ellos, para ayudar
para ayudarles a seguir con esa forma de pensar. Entonces, en muchos casos ellos utilizan el imperio para que les ayude con aquellos que no cumplen con la fe. ¿Sí? Pablo es un ejemplo de eso. ¿Sí? Pablo, por ejemplo, en Hechos, él persigue a los cristianos. ¿Y por qué Pablo persigue a los cristianos? Porque Pablo es un judío celoso de la fe. ¿Sí? Es alguien que ha sido formado en la ley muy estricto, y él decide que él va a aquellos que no están cumpliendo con la ley a hacerlos cumplir. Porque Pablo en su teología cree que para que el Mesías venga hay que cumplir estrictamente con la ley. Y él va a hacer lo que sea posible para que eso ocurra. Y si alguien se está apartando de eso, como lo estaban haciendo esos seguidores de Jesús, él los va a traer a que cumplan con la ley. Entonces, Pablo es un religioso celoso de la fe. Y en este proceso, ellos hacían acuerdos con el imperio. ¿Sí? Entonces negociaban con el imperio. Entonces, esta es una respuesta religiosa frente a la situación que se estaba viviendo. Pero también hay una respuesta política de otro grupo, ¿sí? Y es una respuesta política que utiliza la violencia. Y es este grupo de celotes revolucionarios que se infiltraban e iban tratando de acabar con aquellos que estuvieran al lado del imperio romano. Utilizaban un arma que se llamaba la sicar. Es un tipo de cuchillo que tiene una curva y se infiltraban y mataban a las personas. Es posible que de ahí viene la idea de sicario, ¿no? Que es una palabra, alguien que es utilizado para matar personas. Entonces, este grupo de personas violentas utilizó la violencia como una forma de luchar contra estas opresiones de parte del imperio. Tanto que en el año 70 más o menos los romanos se cansaron de estas revoluciones y intentaron acabar con estas personas, destruyendo a Jerusalén y haciendo que los judíos entonces fueran exiliados por todas partes. Después se levantaron otras revueltas y otros grupos intentaron hacer lo mismo, pero siempre las revueltas eran aplacadas por el concepto de la Pax Romana. Era el uso de la violencia a todo dar para acabar con este tipo de revueltas. Pero hay otro grupo de personas que son los seguidores de Jesús. Y esta es la respuesta de ellos frente a la violencia o frente al imperio romano. Ellos deciden no a la violencia, una respuesta diferente. ¿Sí? Generalmente para yo hablar de esto yo utilizo un ejemplo. Cuando Jesús iba a ser atrapado o iba a ser entregado por a los que lo iban a crucificar. Ustedes recuerdan que él estaba ya con ese grupo de personas que lo fueron a atrapar. Y en ese momento, cuando lo fueron a coger, Pedro saca su espada. ¿Y qué hace Pedro? Corta la oreja a la persona, ¿sí? Yo escribí algo sobre eso mucho tiempo atrás. Salió en el Companion sobre eso. Y el título se llamaba No More Like This, no más así. Porque en ese momento, cuando le cortan la oreja, Jesús le dice a Pedro, no más así, no más de esta forma. ¿Por qué? Pedro era judío, Pedro conocía el Antiguo Testamento y Pedro sabía que así se hacía antes, a través de la violencia. Sí, sí. Y Jesús le dice, así no más, Pedro. ¿Sí? Y Jesús toma la oreja de la persona que es cortada y lo sana y lo restaura. ¿Sí? Es otra forma. Los cristianos entonces empezaron a pensar que hay otra forma de resistir lo que está pasando. ¿Sí? Y yo estoy proponiendo que una forma de resistir es tener una fe basada en una teología sólida e integral. ¿Sí? Este es el primero que yo estoy tratando de argumentar aquí. Una teología sólida e integral. Déjenme hablar un poquito aquí sobre qué quiero decir con esto. Yo he estado por varios años estudiando el libro de Romanos, la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Y generalmente, cuando uno estudia esta carta, se estudia como un libro de doctrina, ¿sí?
que es un libro muy profundo de la justificación, de la salvación a través de la fe en Jesús, la justificación y todo lo demás. Y sí, esta carta habla mucho de esto. Pero yo la he mirado desde otra perspectiva y desde el problema que había en Roma. ¿Cuál era el problema en la iglesia en Roma? La iglesia en Roma, no se sabe exactamente quién la fundó, pero Pablo no había ido a la iglesia en Roma. Cuando él escribe la carta, él no había visitado la iglesia siquiera. Él dice que tenía ganas de ir y todo lo demás. Entonces no había estado allá. Pero a Pablo le contaron que los hermanos en Roma estaban peleando entre ellos. ¿Sí? Que supongamos había un grupo aquí que eran los judíos y había un grupo allá que eran los gentiles y estaban peleando entre ellos. ¿Y por qué estaban peleando entre ellos? Porque había unos asuntos teológicos que los estaba dividiendo, y culturales y posiblemente políticos también. Un grupo creía que ellos, por ser judíos, tenían ciertos privilegios y eran un pueblo especial para Dios. Otro grupo creía que ellos también ahora tenían otros privilegios que Dios los había recibido, entonces tenían unos privilegios también. Entonces, y también había asuntos culturales ahí, y esto los tenía dividido a los dos grupos. Entonces Pablo escribe una carta a ellos y los saluda primeramente, y luego les dice estos dos versículos que para mí son muy especiales y se han convertido como centro de mi fe. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Cuando yo leía esto primero, yo pensaba que Pablo estaba diciendo que primero son los judíos los que van a ser salvos y después los que siguen. Yo había entendido así de esta forma, ¿no? Y luego dice, de hecho, en el evangelio se revela la justicia. Y en español se traduce la palabra justicia. Esta palabra es muy importante aquí, es clave esta palabra. En inglés a veces se traduce righteousness, que significa más la idea de rectitud, de una rectitud moral individual. Pero la palabra aquí es justicia, y Pablo va a demostrar qué quiere decir eso con esa idea de justicia. La cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo escribe la carta y él hace algo muy interesante. Como estaban peleando entre los dos grupos, Pablo cuando escribe la carta, ustedes lo leen en Romanos, supongamos que ustedes son los judíos, ¿sí? Y estos son los gentiles, ¿sí? Entonces Pablo cuando escribe su carta comienza regañando a esta gente que está acá, ¿sí? Ustedes son malos, esto y esto, y toda esta cantidad de pecados, ¿sí? Entonces yo me imagino que ustedes lo miran ahí y están riendo, ¿cierto? ¿Y sí vieron? ¿Sí? Pablo los está regañando. Pero luego Pablo cambia la cosa y dice, y ustedes también. Ustedes conocen la ley y todo esto, lo demás y todo esto, ¿sí? Y luego dice, porque no hay bueno ni uno, no hay quien haga lo bueno. Todos son malos. Y los pone al mismo nivel, ¿sí? Tanto a judíos como a gentiles, ¿sí? Recuerden la palabra justicia, ¿sí? La idea de justicia aquí es todos al mismo nivel, ¿sí? Esa no es mi idea de justicia, es de un autor que se llama Nicolás, no recuerdo su apellido ahorita, es un poquito complicado pronunciar. Todos en el mismo nivel. Y luego, después que los pone a todos en el mismo nivel, dice, pero hay una solución. Y entonces comienza a hablar de Jesús, lo que ha hecho Jesús. Hasta el capítulo 11 va con eso, ¿sí? Los pone en el mismo nivel. Y en sus cartas de ahí en adelante, Pablo va a hablar que ya no hay judío, ni griego, ni todo eso. Nos pone en el mismo nivel a todos los seres humanos, ¿sí? Y presenta el evangelio como solución. Y en el capítulo 12 dice, entonces, ojo, esto es muy importante. Las reglas o las formas de vida viene después de que se entiende y comprende el evangelio, no antes. En el capítulo 2 dice, entonces, les dice cómo deben vivir los que ya conocen a Jesús, pero es después que ya entienden el evangelio, que entienden lo que significa la idea de justicia, que Dios nos pone a todos al mismo nivel y su justicia
entonces nos salva a través de Jesús. ¿Okay? Y el 12:21, en el capítulo 12:21, Pablo termina diciendo: no se dejen vencer por el mal, antes venzan el mal con el bien. ¿Sí? Los primeros cristianos entendieron que el mal no se vencía haciendo más mal, sino con el bien. Y esta es una teología sólida. La comunión, los primeros cristianos entendieron esto de compartir, de estar unos con otros. Y eso es algo que practican muy bien los latinos, ¿cierto? Entonces tenemos puntos ganados ahí, ¿no? Una esperanza escatológica del ya, pero todavía no. Hechos, cartas, Apocalipsis. Cuando yo empecé la vida cristiana, yo recuerdo que iba a iglesias y nos hablaban del libro del Apocalipsis y yo salía con mucho miedo después de estudiar el libro del Apocalipsis. Todo ese poco de imágenes, caballos, toda esa cantidad de cosas feas y toda una cantidad de cosas. Y yo salía con mucho susto. Y había mucha gente que salía tan asustada que se convertía de una vez, ¿cierto? ¿Sí? Y lo utilizaron por mucho tiempo para eso. Realmente el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. Especialmente para este grupo de hermanos que están experimentando persecución y toda esa cantidad de cosas, tribulación, toda esa cantidad de cosas. Entonces el libro del Apocalipsis es un libro donde dice: todo esto malo está ocurriendo, pero al final el bien va a vencer, Jesús va a destruir el mal. ¿Sí? Entonces había esperanza, ¿sí? El imperio y la bestia tienen poder. El Apocalipsis muestra eso, ¿no? Que el imperio y la bestia tenían poder. Y también que hacían daño, mucho daño. Daño social, político, económico y religioso. Sin embargo, el Apocalipsis también nos muestra que al final el Cordero vence. ¿Sí? Es un libro de esperanza. No es un libro de temor, ¿sí? Es un libro de esperanza. Para los primeros creyentes era un libro de esperanza en medio de lo que estaban viviendo. Entonces debemos tener una escatología de esperanza. Y algunas prácticas que tenían los primeros creyentes: la oración, la solidaridad, el servicio los unos a los otros, el compartir los unos con los otros. Esto era clave para ellos, el compartir los unos con los otros. La ayuda mutua, el servicio. La hospitalidad, cuando tú estudias, por ejemplo, las cartas de Juan, la hospitalidad de los que se reciben los unos a los otros. Los creyentes tenían que andar escondiéndose, entonces había otros hermanos que los recibían y que le ofrecían hospitalidad a ellos. Esa era parte de lo que era el responder frente a la persecución. El pacifismo activo, ojo, muy importante. Cuando hablamos de pacifismo activo no significa simplemente estar pasivos, sino no usar la violencia, pero sí hablar en contra de la violencia. No responder con violencia frente a la violencia, pero sí hablar en contra de la violencia. Tener una voz profética, por así decirlo. Muy bien. La comunidad latina migrante en Estados Unidos. Ustedes saben más que yo sobre eso, entonces solo voy a hablar un poquito. Somos más de 62 millones de personas latinas, posiblemente menos ahora porque muchos han salido, pero más o menos el 20% de la población de los Estados Unidos. Ayer que llegué, me fue a recoger un amigo, porque alguien le dijo que me fueran a recoger al aeropuerto, que de pronto me podían coger y me deportaban o algo. Entonces un amigo blanco, alto, me fue a recoger. Y él me llevó a comer a un restaurante. Él me dijo: quiero llevarte a un lugar. Y comimos ahí y hablamos. Él es un abogado, es muy especial. Hablamos y hablamos. Y cuando terminamos de hablar, él me dijo: Julio, ven. Me llevó a la cocina. Y la ventana de la cocina estaba abierta. Ya habían ahí los que estaban cocinando. Y él me dijo: si ellos se van, ¿quién va a cocinar aquí? ¿Sí? Todos eran latinos que estaban ahí. ¿Sí? Entonces, eso para mí fue muy importante, ¿no? Si ellos se van, ¿quién nos va a hacer? ¿Quién va a cocinar?
¿sí? ¿Quién nos va a alimentar? ¿Sí? Entonces, somos un grupo grande acá. Sin embargo, aunque somos un grupo grande, sabemos que hay muchas personas que están bajo la vulnerabilidad legal, económica y emocional. ¿Sí? Porque esto de sentirse perseguido causa muchas cosas complejas, ¿no? Causa una cantidad de emociones, de miedos. Yo tengo 2 hijos, uno es morenito como yo y otro es blanco. El blanquito, pues él no vive con mucho miedo, pues, pero el morenito siempre está tratando de, a veces llegamos a ciertos contextos y él pues va a tener un poco de miedo por la situación, ¿no? Aunque son ciudadanos de acá, pero siempre hay este temor. Entonces hay unas emociones que ocurren con esto de la vulnerabilidad legal, pero también una situación económica que ocurre. Muchos han tenido que dejar sus empleos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, esto es parte de eso. Sin embargo, la fe y la iglesia son fuentes de identidad y apoyo en eso. Y eso es lo que esperamos, que la fe y la iglesia sean fuentes de identidad y apoyo en medio de estas situaciones. Ahorita en grupos pequeños ustedes pueden hablar más de este asunto. Veamos entonces algunos paralelos entre lo que fue la iglesia del primer siglo bajo el imperio y lo que somos nosotros, estamos experimentando nosotros hoy en día. Ambas comunidades viven desde la marginalidad. Desde Galilea, habla Darío López, desde aquel lugar que es marginado, que muchas veces era rechazado. Desde ahí es que viene Jesús, desde la marginalidad. Desde ahí es que Él va a Jerusalén, donde está el centro, y desde ahí nace esto. La fe sostiene la esperanza y la resistencia. Todo eso lo encontramos en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis. Algo muy importante, hermanos. La fe cristiana siempre, generalmente, se ha vivido desde la marginalidad, pero también desde la persecución. No solamente en el primer siglo, sino en la historia de la iglesia. Se ha vivido eso. En ese contexto, entonces, la comunidad se convierte en un espacio de refugio y misión. La comunidad, la iglesia, se convierte en un espacio de refugio y de misión. Veamos entonces, con base en lo que hemos hablado, algunos principios de resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de la capacidad que tenemos los seres humanos de aún cuando estamos viviendo, experimentando cosas complejas y difíciles, de levantarnos, por así decirlo, de resistir, de permanecer, ¿sí? Y los latinos creo que son muy buenos en eso, ¿sí? Tener la capacidad de aún en los momentos más complejos, más difíciles, de levantarnos, ¿sí? Solidaridad y comunión. Los primeros cristianos en la iglesia primitiva se amaban los unos a los otros. Ellos entendieron este mandato que Jesús les dio a ellos. Jesús les dijo a ellos: en esto conoceréis que son mis discípulos. En que predican muy bien, o que se visten de cierta forma, o que hablan de cierta forma, o en que no toman, no beben, no bailan. No. En que se aman los unos a los otros. ¿Sí? Este es el mandamiento que le da. Ellos entendieron esto muy bien. Ojo, eso no fue perfecto. Si ustedes leen la carta a los Corintios, se dan cuenta que no había mucho amor ahí en esa iglesia, ¿cierto? Se estaban comiendo los unos a los otros, se estaban matando los unos a los otros. No siempre fue así. Pero ellos tenían esto dentro de ellos. Tanto que en los primeros años de la iglesia hubieron unas enfermedades, unas pestes que dañó las ciudades romanas y toda esa cantidad de cosas, y los cristianos entendieron esto del amor de forma muy profunda, que ellos se quedaban en las ciudades para servir a los más marginados, a los que sufrían. Entonces entendieron esto de solidaridad y comunión.
Hospitalidad y acogida. Los que eran perseguidos les tocaba esconderse muchas veces. Tenían que ir de un lugar a otro. Y en ese proceso, entonces, ellos ofrecían hospitalidad en sus casas pequeñas y acogían a las personas. Algo muy importante, las iglesias del primer siglo eran iglesias pequeñas. Se creen que las iglesias eran de 20 a 25 personas máximo de tamaño. ¿Por qué? Porque las iglesias se reunían en las casas. Solo hasta el siglo III más o menos fue que ya comenzaron a construir espacios más grandes. Pero al comienzo se reunían en las casas. Y las casas no tenían unas salas muy grandes, eran pequeñas. Entonces eran espacios pequeños. Esperanza escatológica. Cuando hablamos de una esperanza escatológica, estamos pensando en el ya, lo que estamos viviendo, y en lo que ha de venir también. ¿Sí? No solamente en el futuro, sino en el ya que estamos viviendo. Porque en un sentido, cuando Jesús vino, el reino de Dios llegó en medio de nosotros y está en medio de nosotros. Entonces ya estamos viviendo eso. A la vez, hay un momento en que vamos a experimentar donde todas las cosas van a estar bien, donde no va a haber más dolor, más lágrimas, más llanto, más pobreza, ni más dolor. Adaptabilidad cultural. Y eso es algo que los latinos también les ha tocado, nos toca hacer a la hora de llegar a este espacio. ¿Sí? Algunas veces no se aprende bien el idioma, se medio machocotea el inglés por ahí, pero nos toca adaptarnos, ¿cierto? Los cristianos del primer siglo les tocaba ir para muchos lugares, muchos espacios, y siempre tenían que ir adaptándose a eso, porque era parte de lo que tenían que hacer. Liderazgo servicial. Los líderes servían, no era tanto un sistema jerárquico, sino que se servían los unos a los otros. Entendieron que el concepto bíblico de líderes es el que sirve. Una fe que vence al miedo. Eso es muy importante. No significa una fe que no le da miedo, sino que lo vence. Hay una autora, una psicóloga que habla de que el miedo es algo que es necesario sentir, que es parte de nuestras emociones, pero que no podemos quedarnos ahí. Hay que superarlo, hay que pasar por el miedo. ¿Sí? Entonces, algunas personas me dicen, no, no tengas miedo. Y yo, no, sí, tengo miedo. Y es normal tener miedo. ¿Sí? Aunque creamos en Jesús, aunque tengamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es normal tener miedo, no podemos evitar, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Sí? Tenemos que pasar por ahí. ¿Sí? Muy interesante, el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Sí? Sí. Voy a andar por el valle de sombra de muerte. Lo que lo hace diferente es que Él va conmigo caminando por ahí. ¿Sí? Sí. Una fe que vence al miedo. Y una teología bíblica e integral. Esto es muy importante. Una teología bíblica, cuando hablo de una teología bíblica, es una teología que mira toda la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, entendiendo que desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios ha experimentado y ha pasado por sufrimiento y ha estado bajo la opresión de diferentes imperios y ha experimentado cosas complejas y difíciles, pero en medio de eso Dios ha estado, ¿sí? Y entendiendo que parece ser que la historia se repite, y que no hay mucha diferencia entre el Imperio Romano y la actualidad. No hay mucha diferencia realmente. ¿Sí? Una cosa que no dije del Imperio Romano, que era muy buena, era que hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. ¿Han escuchado ese dicho? ¿Saben por qué? Porque los romanos eran expertos en hacer caminos, ¿sí? Hacer buenas carreteras. Las mejores autopistas las tenían los romanos, ¿sí? Y se utilizaron esas autopistas también para llevar el evangelio, porque muchos misioneros cristianos del primer siglo caminaron por esas autopistas, aunque posiblemente les tocaba esconderse en algunos lugares para que no se los cogiera la migra.
no hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, una teología bíblica es la que tiene en cuenta toda la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que es integral, que mira al ser humano en todas sus dimensiones, no solamente la parte espiritual, sino la parte social, económica, política, cultural, religiosa, todas esas partes. Entonces, terminando, sí, 40 minutos, vamos a terminar bien. Una pregunta. ¿Podemos ver lo anterior? Lo anterior, por favor. ¿Esta? Esa. Ujú. Creo que les voy a enviar esto para que lo tengan también, ¿sí? Ujú, sí. Yo me he dado cuenta que uno toma fotos y después no las mira, entonces... Implicaciones teológicas y pastorales, entonces. La iglesia inmigrante es sujeto profético. ¿A qué me refiero con esto? Cuidado, no me estoy refiriendo a esas personas que tratan de adivinar el futuro, no. La profecía o el profeta en el Antiguo Testamento tenía dos funciones. Decirle al pueblo, se están alejando de Dios, acérquense a Dios, porque si no, entonces hay unas consecuencias, ¿sí? Y también denunciar las injusticias sociales que estaban ocurriendo en el pueblo de Israel. Y si no se arrepienten, entonces va a hacer esto. Y denunciar lo que estaban haciendo sus líderes que no era correcto, políticamente, socialmente, económicamente y religiosa y teológicamente. Esa era la labor profética, denunciar las injusticias. No era tanto adivinar el futuro. La iglesia inmigrante es sujeto profético, está llamada a denunciar lo que no está funcionando bien. Santiago, el apóstol Santiago en su libro hace eso. La pastoral debe ser integral. Mira la realidad social en la que se está viviendo, la realidad política, económica, cultural, migratoria y religiosa. Por lo tanto, un líder o un pastor hoy en día debe saber de todas estas cosas, no solamente de Biblia. ¿Sí? Un buen líder, un buen pastor debe formarse en todas estas áreas. ¿Qué está pasando realmente? ¿Sí? Y lo que llamamos la resiliencia espiritual, una resistencia activa. Nuestra fe no es algo individual, no es algo escondido, no es algo para mí solo, es algo comunitario. Y mi fe debe llevarme a actuar y hacer acciones que buscan el bienestar mío, del otro y de la sociedad en la cual me encuentro. Mi oración debe ir más allá de algo personal o espiritual. Conclusiones. Dios sostiene a su pueblo en medio de imperios. Dios sostiene a su pueblo en medio de imperios. Él es el Señor. César no es el Señor. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es el presidente de los presidentes, por así decirlo, diciéndolo en nuestro lenguaje, ¿sí? La resiliencia se fundamenta en fe, comunión y esperanza. Una fe sólida, bíblica, bien fundamentada. Una comunión donde compartimos los unos con los otros, seamos mexicanos, ecuatorianos, colombianos, puertorriqueños, peruanos, bolivianos, donde vivimos en comunión. Y la última, la iglesia hispana en los Estados Unidos es una comunidad peregrina y profética, llamada a vivir una fe activa en medio de la comunidad latinoamericana migrante, basada en una teología sólida y práctica. Yo soy teólogo y he estudiado muchísimas cosas, pero a mí me encanta lo que se llama la teología práctica. ¿Cómo hago realidad esto que es abstracto? ¿Cómo lo llevo al día a día?
Entonces, nuestra teología debe ser sólida, bien fundamentada, pero a la vez muy práctica. Esos argumentos teológicos profundos, ¿qué quieren decir para la persona que está en la calle tratando de sobrevivir? ¿Sí? Eso de resiliencia, ¿qué quiere decir para la persona que tal vez no sabe leer ni escribir? Mi papá no sabe leer ni escribir, por ejemplo. Todos esos conceptos. Entonces, una teología sólida, bien fundamentada, pero a la vez práctica. Vamos a entonces a hacer un trabajo en grupos pequeños. Yo tenía 5 preguntas, pero alguien me dijo, no, mejor 3. Y creo que sí es mejor 3 porque yo sé que nos gusta hablar, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar en esas 3 preguntas para hablar en grupos, ¿sí? Grupos de 4 personas tal vez, no sé cuántos sabemos, no sé si lo han contado. Ok, entonces 3 grupos, ok, muy bien. Y vamos a pensar en estas 3 preguntas. ¿Estamos hoy respondiendo teológica y pastoralmente de manera adecuada a la situación actual de los migrantes latinos en los Estados Unidos? Sí, no y por qué. ¿Sí? Creo que dialoguemos sobre eso en esos grupos y lleguemos a unas conclusiones y tengamos a una persona del grupo que va a compartir eso frente a todos. Muy brevemente, si pueden hacerlo, no prediquemos cuando vayamos a responder las preguntas, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué deberíamos predicar y practicar en nuestra iglesia para acompañar a la comunidad latina migrante en el contexto actual de los Estados Unidos? Y la tercera, esta es muy importante para personas como Hannah y como la profe que está aquí con nosotros y todos los de North Park, porque a ellos les gustaría saber esto, ¿sí? ¿Cómo puede la Iglesia del Pacto en los Estados Unidos, incluyendo el seminario North Park, apoyar y acompañar mejor a las iglesias locales en sus procesos de acompañamiento pastoral a los inmigrantes latinos? ¿Sí? Es importante que ustedes puedan reflexionar y tener eso para compartir y vamos a tomar nota de eso y luego vamos a dar unas conclusiones. Entonces, ¿cómo es puedes venir y explicar? Muchas gracias. Wow, estuvo súper bien, ¿verdad? Aprendí muchísimo. Vamos a pasar a esta segunda parte de nuestro tiempo juntos, que son grupos pequeños de reflexión. Los que están en línea van a estar en grupos pequeños también. La profesora Sofía les va a poner en grupos. Y entonces aquí lo que vamos a hacer, los que estamos presencial, tenemos a 3 personas que van a ayudarnos con eso. Son Gustavo Torres, Metzli, que está aquí atrás, y también el hermano Eugenio, que también va a ser uno de los líderes. Entonces, nos gustaría ponerlos en grupos, en estos 3 grupos, y entonces podemos dividirnos contando del 1 al 3 para que todos estemos en diferentes grupos. Ya los que estén en línea se pueden empezar a agrupar así. Ok, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Las personas que vamos a empezar aquí, cuente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, hermana 3. ¿Y quién falta? Bueno, vamos a empezar y vamos a hacer lo siguiente, por el tiempo. Vamos a ir, habían 3 grupos, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es que cada grupo responde una pregunta. Esta es un poco más práctica, entonces me gustaría que cada grupo, vamos a ver.
Bueno, cada grupo responde una pregunta, vamos a hacerlo así. ¿Sí? También, ¿verdad? Sí, sí. Puede escribir en el chat el grupo, listo. Entonces, el grupo de Eugenio, ¿quién era el grupo de Eugenio? Era el grupo número 2. Grupo número 2. Entonces, el grupo 1, ¿quién era el grupo 1? ¿Alguien del grupo 1? ¿Sí? ¿Alguien del grupo 1, por favor? Comparta la pregunta 1, grupo 1, la pregunta 1. ¿Puedes pasar aquí y nos compartes? Eugenio va a tomar notas. ¿Por qué? Porque parte de la idea es el conocimiento lo construimos juntos, ¿sí? Juntos construimos ideas y entonces tú vas a compartir lo que era en el grupo y Eugenio va a tomar nota ahí y luego esas notas las vamos a tratar de tener y compartirlas con Edgar o con los demás para que tengan en cuenta eso a la hora de compartir con las iglesias latinas. Entonces, ¿estamos hoy respondiendo teológica y pastoralmente de manera adecuada a la situación actual de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos? Sí, no y por qué. Mi grupo contestamos de que en general nos falta hacer algo más, que hay a veces que no estamos haciendo lo suficiente. Utiliza este. Nuestro grupo piensa de que generalmente no estamos haciendo lo suficiente, que necesitamos que hacer más. Lo que estaba viniendo constantemente es de que tenemos que ser más vocales, porque nosotros somos la voz, la profética, y que para cumplir eso necesitamos que ser más vocales y que últimamente las iglesias hispanas hemos estado calladas y más en como resistiendo el miedo a que predicando sobre la fe. Y perdón, de que últimamente con todo lo que está pasando, que el miedo y el temor nos está causando más daño, más que nada, en las iglesias. Para contestar la pregunta, nosotros sentimos de que tenemos que ser aún más vocales, tener la información correcta para poder ayudar a la congregación. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. El grupo número 2, con la pregunta 2. Ahorita damos otro espacio para dialogar más todos, ¿sí? Grupo número 2 con la pregunta 2. So en base a cómo deberíamos predicar o practicar en nuestras iglesias para acompañar a la comunidad latina inmigrante, es que tenemos que estar disponibles y accesibles a las necesidades de nuestra congregación, para hacer ahorita lo que es ir y ofrecer, ir a hacer compras para un hermano que necesite, que sientan de que tienen mucho miedo para salir y hacer esas cosas. Podemos decirlo, pero es otra cosa actualmente hacerlo cuando alguien le llame. Ofreciendo lo que se ha visto en una de las comunidades aquí, es ofreciendo recoger y regresar a los niños de la escuela, porque estamos diciendo prácticamente, estos son los temores que nuestra comunidad está pasando, es ir a hacer las cosas diarias que necesitamos, que es tener accesibilidad a comida, a poder llevar a nuestros niños a las escuelas. Y también se dijo de predicar confianza en el Señor más sobre todo. Pero sí, más, hacer en prácticas, estar disponibles y accesibles a nuestra comunidad. Muy bien, muchas gracias. El grupo 3, sí podemos aplaudir, está bien. El grupo 3, ¿cómo puede
la Iglesia del Pacto en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Teológico de North Park. Cuando hablo de la Iglesia del Pacto de Estados Unidos, estoy hablando de la Iglesia anglo también, pero también de la Iglesia hispana, incluyendo el Seminario North Park, apoyar y acompañar mejor a las iglesias locales en procesos de acompañamiento pastoral a los inmigrantes latinos. Lo que estábamos hablando nosotros, creo que en general es el discipulado y la educación, porque algo que estamos viendo en este tiempo, lo que estábamos diciendo es que hay una mentalidad de nosotros y ellos, y es una división, y creo que teniendo cosas así donde estamos hablando, donde estamos conociendo más y aferrándonos a la palabra es necesario. El discipulado en de que North Park, la Iglesia del Pacto, puede tener más clases así, más lecturas, más recursos, donde gente, jóvenes adultos, ancianos pueden venir y aprender, como por ejemplo, sabiendo de la historia de inmigración en el Antiguo Testamento, porque algo que dijimos es de que hay un decir que se está haciendo popular de que el nuevo odio es el amor cristiano, y eso no es cierto. Pero la cosa es que la iglesia cristiana o los cristianos no nos estamos aferrando a la palabra. Y creo que lo que puede ser North Park y la Iglesia del Pacto es tener esos recursos donde todos podemos venir como iglesia hispana a aprender más de los fundamentos, de los principios de la Biblia, y además aprender lo que dice la Escritura, y creo que puede cubrir ese tema de tener más confianza en Dios, de saber que no estamos divididos, como lo que estaba diciendo el profesor, de que no es judeo y gentil, es ahora el cuerpo de Cristo, y nomás expandiendo recursos donde nosotros como cristianos podemos aparecernos y apoyar a la comunidad de los inmigrantes y estar juntos como iglesia. El discipulado y la educación, y expandiendo eso de no nomás aquí se queda, pero también lo podemos haciéndolo en maneras donde lo podemos llevar a la iglesia y expandirlo no nomás a la gente que viene aquí, pero en que salemos de esas puertas podemos expandirlo. Yeah. Bien, muchas gracias, muy bien. Hay algunas personas en el chat que tienen respuestas y podemos compartir estas. Pía, ¿querías compartir? Ok, muy bien. Ajá. Sí, yo era facilitadora de nuestros pastores en Zoom, y para no repetir las preguntas, me voy a concentrar en algo práctico que dijimos o dijeron, es que ¿qué hacer cuando ya hay una persona que la han arrestado? Entonces debemos tener una lista de abogados, y mejor si son pro bono, para acceder a ellos. Ese es un primer paso. Otro es, yo les compartí que yo fui al hospital aquí Swedish a un chequeo, y tenían allí un cartel muy grande, decía qué debe hacer en caso de, y tenían un teléfono de emergencia, tenían los pasos que uno debe seguir, tenían hasta un QR code, todo eso lo tenían. Entonces cosas muy prácticas de qué hacer en caso de. También una pastora compartió que la gente está teniendo problemas mentales bastante agudos. Hay personas que por sus nervios, por su temor, están cayendo en la ansiedad, pero que les está llevando también a ira, rabia, comportamientos agresivos contra ellos mismos, no saben. Entonces necesitamos tener una lista de profesionales que ayuden mentalmente, psicólogos, psiquiatras, que podamos asistir a esta situación, y especialmente también cómo acompañar a los niños en cuanto a que puedan expresar su temor. Hay niños que están diciendo, ¿qué pasa si se llevan a mis padres? ¿Cómo les podemos desde ya empezar a hablar? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Bien. Bueno, Claro. De ese punto es algo que la iglesia deberíamos tener más recursos en el aspecto del trauma que nuestros niños y jóvenes están pasando por esta situación, porque es un trauma que va a pasar por muchos años.
So, tenemos como Iglesia del Pacto y muchas organizaciones deberíamos de empezar a pensar cómo vamos a responder a los traumas de nuestros niños y jóvenes en un futuro, específicamente a la comunidad latina, porque va a ser una realidad y es la realidad, y no le estamos dando ese espacio a nuestros jóvenes, lo mantenemos. Hay que hablar puro de fe, pero nuestros niños llegan a la iglesia con temor. Y si no estamos hablando del temor, la angustia, la salud mental de ellos, en estos momentos estamos perdiendo una oportunidad muy grande de evangelizar completamente, como se dice en inglés, holistically, a nuestros niños y jóvenes en estos tiempos. Gracias. Quizás como iglesia podemos abrir consultorios. Decía que quizás como iglesia podemos abrir consultorios con personas que nos puedan ayudar, y tenemos aquí en North Park asesores, psicólogos. En este caso yo puedo también colaborar en lo que sea posible, pastores que tienen algo de formación psicológica para atender casos como estos que estamos planteando, con niños, con jóvenes, con personas mayores que están viviendo la angustia, la preocupación, la ansiedad o la depresión por estos casos de personas que han sido arrestadas. Sí. Yo sé que muchos están pidiendo recursos para niños, pero es importante saber que hay niveles, ¿cierto? Como nosotros hablamos del tema de migración, va a ser diferente con un niño de 4 años a cómo se habla el tema de migración con uno que ya está en middle school y después high school. Pero si ustedes están buscando libros de cómo hablar sobre la diversidad, la inclusión y el tema de migración, estos son algunos libros para su ministerio de niños, empezando de la escuela de preescolar, que el título es All Are Welcome by Alexandra Penfold, Say Hello by Rachel Isadora, The Name is Jar by Yansuk Choi, Our Class is a Family by Shannon Olson, We're All Wonders by R.J. Palacio, Luna's Yum Yum Dim Sum by Natasha Yim, and The Day You Begin by Jacqueline Woodsum, Mango, Abuela, and Me by Meg Medina, My Name is Yoon by Helen Rekovitz, and Island Born by Juna Diaz. Okay? Pero otra vez, tener en mente que cómo hablamos con nuestros niños va a ser muy diferente y es colaboración. La escuela, si usted tiene alumnos en la escuela de Chicago Public School, todos tienen acceso a un trabajador social y recursos. De igual manera tienen acceso a talleres de qué documentos deben sus hijos tener listos en caso de una deportación, cómo manejar los temas de gas, el tema del bill de electricidad, las utilidades, de igual manera acceso a las cuentas de banco. Debe de haber un plan y todo eso está disponible en con su consejero del Chicago Public School y su PTA. Rápidamente digo algo. Sí. Algo que ha hecho la iglesia, estamos hablando qué hace la iglesia, pero también qué hace la gente que es laica también, que están respondiendo, y a lo mejor son parte de una iglesia, pero nuestra hija trabaja como profesora aquí en una escuela pública de Chicago, y la comunidad se organizó y todas las mañanas y tardes arman una cadena humana para llevar y traer niños, y los padres no tienen que salir de casa y los están llevando y recogiendo. Y yo sé que la escuela de Peterson, aquí cerca también, cerca aquí de North Park, también organizaron una cadena humana de protección para él. Entonces estamos respondiendo, y hay que también decir y compartir las cosas buenas que también están sucediendo. Tengo la reverenda Carmen Quinche, que fue líder de uno de los grupos en Zoom. Dice, hablamos de una red de servicios legales serios y confiables dispuesta a acompañar honestamente a los inmigrantes. Estamos llamados, ¿perdón? Okay. Estamos llamados a combatir
combatir a las desinformación que rodea los eventos de inmigración y compartir la verdad. Sí, hablando de recursos legales, yo le quiero recordar a los más jóvenes que en el tiempo cuando fue el asunto de DACA, las iglesias del norte de Chicago nos organizamos e hicimos un banco de abogados y un banco de dinero. Y algunos de los muchachos que están aquí fueron favorecidos por ese grupo legal. Lamentablemente ahora no estoy en contacto con ellos, pero se puede retomar ese recurso que existió ya en el pasado cuando los estudiantes de DACA tuvieron acceso a sus documentos. Aportamos en aquel tiempo con la cuota migratoria que había que pagar para que los muchachos pudieran tener su documentación. Entonces, yo creo que las iglesias ya conocen, al menos las iglesias americanas del norte de Chicago ya conocen más o menos un sistema de ayuda. La reverenda Carmen añadió más, vivimos en un tiempo donde prevalece la división en muchas áreas. La pastoral ha quedado corta. Es tiempo de reconocer lo que nos está sucediendo, abrir espacios para lamentarnos y predicar sobre el sufrimiento de quienes son desplazados por la violencia, la desesperación o la falta de futuro. Gracias. ¿Quieres compartir? Sí, quiero compartir de que nuestra iglesia mañana va a tener un abogado en la mañana desde las 9 para personas que tienen alguna pregunta sobre la situación inmigratoria. So, si quisieran ser parte de eso, I don't know if we're going to be putting it on live. No, pero si quieren pueden asistir, va a ser desde las 9. Y la dirección es 1321 sur de la Austin Boulevard. So, si saben de alguien, es información que ustedes pueden ir. Iglesia Belén. El pastor, el presidente Carlos Ortiz de Chet dice en su grupo en nuestro grupo hablamos de la importancia de predicar la teología de fe y esperanza a nuestras respectivas iglesias, pero una teología activa y práctica. Es decir, apoyarnos en la necesidad de llevar comida, recursos legales y psicológicos, abrir nuestras casas para los más vulnerables. Se habló también de estar bien informados y de tener un plan A y un plan B con iglesias para cuando alguien, Dios no le quiera, sea arrestado por ICE. Por último, crear becas y recursos para nuestra comunidad indocumentada, ya que son los más vulnerables de estos tiempos. Muchas gracias. Gracias. Pude ver en todas sus respuestas que hay una teología, pero a la vez una teología que es práctica. Y esto es la idea de esto. Yo compartí mucho de la historia, de lo que hacía el imperio y todo esto, pero la idea de todo esto es ver esa realidad que no es muy diferente a nuestra realidad, y también los cristianos del primer siglo respondieron en forma práctica. ¿Sí? Ellos entendían el plan de Dios,
posiblemente ni tenían siquiera la palabra teología, pero la vivían a diario, la practicaban. Pablo habló de unos conceptos muy profundos y complejos que a veces nosotros los ponemos más complejos todavía, pero era para que fuera algo práctico. Y lo que ustedes compartieron fueron elementos muy prácticos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Con base en lo que creemos, o sea, con base en nuestra teología, en nuestras convicciones del Evangelio de Jesús, ¿qué hacemos? Y este es nuestro llamado como iglesia. No solamente tener conocimiento y tener una fe que nos tiene por allá en el cielo, sino cómo hacemos esto en la práctica, en la realidad. Entonces, recordar estas conclusiones. Dios sostiene a su pueblo en medio de imperios. Aunque las cosas sean complejas y difíciles, hay que recordar eso. Nos falta un grupo por Zoom. Sí, dale. Sí. La reverenda Rosy Segura dice, es importante que fomentemos unidad en la iglesia, que estamos una diferencia y responderemos en todas las áreas. La unidad, la comunión. La iglesia primitiva practicaba eso también, ¿sí? La comunión entre ellos, ¿sí? Entonces, no, ya todos compartieron. Sí, ya. Hay otro grupo. Dale. Sí. La reverenda Edith Soto dice, una verdadera unidad como familia en Cristo marcará siempre una diferencia y responderemos en todas las áreas. Y la hermana Maritza de Medina dice, debemos mostrar el amor y empatía sin importar si son creyentes o no. El fundamento es el amor. Amén. Yo no hablé mucho de eso, pero una de las razones por la cual la iglesia primitiva tuvo mucho impacto era porque ellos mostraban amor al creyente, pero también al no creyente. Ellos entendieron eso de forma muy fundamental. En los primeros siglos hubo una peste que atracó mucho a la iglesia, a la ciudad de Roma, y muchos se fueron de la ciudad, y los creyentes se quedaron en la ciudad. Y cuando se quedaron, ellos atendían a la gente. Pero ellos sabían que si atendían a la gente se podían contaminar y morir también con esa peste. Pero ellos decidieron quedarse en la ciudad para atender a la mayoría que no eran creyentes. Y eso tuvo mucho impacto de lo que hacía esta gente. La compasión y esta idea del amor de Jesús por el otro, aunque no sea creyente. Sí, esto también es importante. ¿Tenías alguien más que ibas a compartir o ya? El pastor Juan Obando dice, en nuestro grupo también hablamos de la información veraz, porque en la actualidad hay demasiada información falsa y confusa. No podemos guiar con efectividad si no tenemos información verdadera. Muy bien, gracias. Sí, hay mucha información falsa, eso es cierto. Parece veraz, pero no es. Entonces, especialmente para todos los de la iglesia, pero especialmente para los pastores y líderes, algo que yo recomiendo es lo siguiente: un pastor debería saber de todo lo más que pueda, no solamente de la Biblia. ¿Sí? Un pastor debería tratar de saber, estudiar, leer de todo lo que más pueda, no solamente de la Biblia. Tener una teología que es integral. Sí, eso es muy importante, ¿no? La resiliencia se fundamenta en fe, comunión, es unidad y esperanza. Y una teología que es sólida, que es bíblicamente, pero a la vez que es práctica. Es hacer esto realidad. Y ustedes hoy compartieron de esa práctica, de qué podemos hacer. Entonces, mi sugerencia es, especialmente Edgar, que está aquí, que es el presidente de ALIPE, es tomar nota de todo esto, hacer un documento y ojalá poder compartirlo con otros. ¿Y cómo podemos compartir recursos? ¿Sí? ¿Qué están haciendo en otra parte del país? ¿Qué estamos haciendo allá? ¿Qué es algo práctico que podemos hacer? Y esto yo creo, generalmente la adversidad crea unidad, ¿sí? Y generalmente, esto suena raro, cuando la iglesia o las cosas son complejas, la iglesia crece más. Históricamente se ha demostrado eso, ¿sí? Eso no quiere decir que estemos llamando a que pidamos sufrimiento para crecer más, no, esa no es la idea. Pero Dios sostiene a su pueblo en medio de los imperios.
Muchas gracias y ha sido un placer poder compartir con ustedes en esta mañana. Gracias a NorthPark por este espacio. No sé si podemos hacer una oración para terminar, Armida, que fue aquí la... Muy bien. Un aplauso para el profesor Julio. Muchas gracias.